Hola, el Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, está de aniversario. 82 años han transcurrido de su fundación en el año 1941. Desde entonces, el Banreservas acompaña a la nación en su crecimiento y desarrollo, de la mano con todos los dominicanos en nuestro terruño querido y en otros destinos donde ha llegado nuestra diáspora, y con este motivo les estamos presentando un conjunto de entrevistas que hemos denominado Reservas del Periodismo Dominicano. Celebramos estas efemérides de manera muy especial, invitando a hombres y mujeres a contarnos su historia, observadores como son del transcurrir cotidiano. Estas personas han sido testigos de acontecimientos y cambios, de celebraciones y derrotas, de risas y lágrimas. 12 periodistas que han entrevistado a los protagonistas de nuestra historia reciente conversarán con igual número de profesionales de la palabra de generaciones más jóvenes, en diálogo franco, abierto, distendido y cómplice. 12 son solo una muestra de la gran legión de consagrados, cuyo trabajo es el de informar, orientar y educar a su audiencia. Hoy, en nuestra celebración, invitamos a un santiaguero para iniciar. Es periodista, compositor, guionista y productor de cine, televisión y radio. Premio Nacional de Periodismo en 2016. Inició profesionalmente sus labores en noviembre de 1966 en el periódico El Nacional de Ahora, del que fue reportero, articulista y caricaturista. Director de varios medios escritos y productor de televisión en espacios informativos y de orientación. Fue fundador y director de las revistas DDT y Tirabuzón. Esta última la editaba junto a Narcisazo. Se inició en la televisión en 1982. Es el fundador del telematutino El Día en Telesistema Canal 11. En esta ocasión es entrevistado por su talentosa discípula Amelia Deschamps. Invitamos a Uchi Lora para dar apertura a esta celebración de reservas del periodismo dominicano en el marco de los 82 años de la fundación del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Periodista con casi 60 años de ejercicio profesional, santiaguero y aguilucho. Para mí es un honor y un privilegio tener la oportunidad de conversar y sostener esta conversación en cámara con Luis Eduardo Lora. Uchi, gracias por recibirme. Siempre con todo el gusto. Y ahora puedes atacarme porque ya yo no soy tu jefe. No, yo creo que la oportunidad que tenemos de sostener esta conversación a través de las cámaras es única. Porque ¿cuántas conversaciones no hemos tenido nosotros en privado, en la oficina? Quizás, y espero que esta conversación lo que sirve es para poner a disposición de muchísima gente todas esas historias y esos conocimientos que lo que hemos tenido la oportunidad de tenerlo de cerca, hemos aprendido y hemos aprovechado a lo largo de los años. Y espero que así sea. La entrevista debería yo hacerte a ti para que tú cuentes. Vamos a empezar, Uchi. Uchi, ¿por qué periodismo? Esa vocación la tuve clara desde muy, muy temprano. Yo soy de una familia modesta, clase media baja, ¿verdad? De los años 50, ¿verdad? Nací en el 47. Pero lo que no faltaba en mi casa era periódico, libros y revistas. Todas las revistas eran extranjeras, aquí no se hacen revistas. Y yo me leía todo eso, siendo un niño. Y también me surgió de un regalo que me hizo mi papá, que a un cajetillero que le pagaron para que botara unos cachos de bache viejos de una casa, él vio una máquina Remington de escribir, una cosa antiquísima, y le preguntó que en cuánto se la vendía y se la dio en $2.
Mi papá llegó cargando aquello que era de hierro, porque él sabía que yo era curioso y que a mí eso me iba a interesar. Y efectivamente. Bueno, yo puse la máquina a escribir. Hice mi primer periódico, El Martillazo, cuando yo tenía 8 años. Y los pasos ya formales, profesionales como periodista, ¿cuándo se dan? Bueno, temprano tuve claro que eso era lo que yo iba a estudiar. Y bueno, y eso estudié. Vino la revolución, eso interrumpió todo. Me acababa de graduar de bachiller, pero los títulos no salían porque había un desorden en toda la administración pública. Los bachilleres no tenían los títulos para inscribirse en la universidad. Y el doctor Freddy Gatón Arce, que en paz esté, a quien le agradezco eso toda la vida, que era el director de la Escuela de Periodismo de la UAS, me inscribió provisionalmente sin título de bachiller, porque entendía la situación. Y me dijo, yo no voy a dejar que un muchacho que viene de Santiago, porque quiere ser periodista, no reciba clases. Me puso ahí, después eso se resolvió, comenzaron a aparecer los títulos después, un tiempo después. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Del 66. Del 66. Del principio del 66. En eso salió el Nacional el 11 de septiembre del 66 con Freddy Gatón Arce como director. Inmediatamente me contrató. El periódico salió el 11 de septiembre y él me contrató y yo comencé a trabajar en el Nacional el 5 de noviembre del 66. Todavía sin graduarse. Sí. ¿Y cómo fue hacer periodismo en esa época? Sobre todo estábamos en una época un poco complicada. Habíamos pasado la revolución del 65. Difícil y riesgoso. El Nacional vino a romper una prensa que era silenciosa, no decía nada de lo que pasaba. Y nosotros con Freddy Gatón Arce y en la mesa de redacción Radamés Gómez Pepín, Francisco Álvarez Castellanos y Juan José Ayuso, que fueron como 3 maestros para mí, se hacía un periodismo de decir la verdad, es decir, corrupción, crímenes políticos, prisiones políticas, todo eso nosotros lo decíamos y el país no estaba ni acostumbrado a eso, por lo tanto recibíamos muchas amenazas. A mí me trancaron varias veces. Por la relevancia de este programa y el interés que tiene de mostrar el trabajo y la trayectoria de periodistas dominicanos que han ejercido la profesión por tantos años, sería bueno explicarle a las nuevas generaciones qué pasaba en algunas épocas específicas para ejercer el periodismo en República Dominicana. ¿Cuál entiende usted que fue el periodo más difícil para ejercer su profesión? Bueno, el gobierno de Balaguer, los gobiernos de Balaguer, todos. Era muy difícil, mucha represión. Ya te dije que me trancaron varias veces, tanto en Santiago como aquí. Y me amenazaban constantemente también. Vi caer a compañeros míos. Es decir, vi muerto a Orlando Martínez, vi muerto a Goyito García Castro. A Juan Bolívar Díaz le volaron el automóvil. Estaba estacionado en su casa. Parece que tenían entendido que él iba a salir o algo así. Es decir, que se salvó de chepa. ¿Y esa represión era por qué? Porque se decía la cosa. Se decía quiénes estaban injustamente presos. Los pocos casos de corrupción que se podían averiguar, porque la justicia no actuaba para que se supieran. Pero cuando había cosas evidentes, las decíamos. Era muy difícil. Te seguían, te vigilaban. Es decir, mantenían una presión. El profesor Rafael Núñez Grasals, que era compañero mío, ambos, porque primero me mandaron a cubrir la información. No, él era el que cubría la información de la policía. Y le hicieron amenazas. Y cada vez lo sacó de ahí y me mandó a mí entonces a la policía. Y no fueron pocas las amenazas. Había un coronel apellido Reynoso Rosario que me amenazaba claramente delante de todos los demás periodistas. Uchi, hay una anécdota que
quisiera rescatar, y sé que hubo un momento que usted salvó su vida por una advertencia. Había un frutero, alguien que estaba vigilando en su casa. Sí, eso era corriente. Y siempre había gente merodeando. Y entonces recibí una llamada del profesor Juan Bosch, que me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Yo fui a su casa y me dijo, recuerdo perfectamente, mira, nuestro partido tiene un cuerpo de seguridad que es pequeño pero muy eficiente. Y sabemos que aquí hay unos personajes que tienen planes de atentar contra tu vida. Tienes que cuidarte, no abras ningún sobre que te llegue, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya yo veía gente que se paraba muy cerca de mi casa, en un lugar donde era una urbanización relativamente nueva, de casas pequeñas. Por ahí nadie estaba mirando para arriba en una calzada, pero frente a mi casa sí. Entonces, yo no denunciaba cuando me amenazaban ni que me estaban vigilando ni nada de eso, porque a mí me parece que había gente también que se dejaba arropar por el temor o por la ansiedad, me están vigilando, y yo pensaba que eso era parte, que era para afectar a uno también, y que uno mismo, sin necesidad de que le dieran 2 palos, se callara cosas por miedo. Entonces yo prefería no hacer esas denuncias. Sin embargo, sí se lo dije a mi jefe, que era Silvio Erasme Peña, que era el director del periódico. Y habló lo llamó el jefe de la policía, que era Neni Barcejas, porque entonces yo hice una denuncia. Pero ¿cómo la hice? Defendiendo a los calieses que me estaban vigilando. Y yo decía que la policía era muy inhumana, porque tenía 2 tipos ahí, Agua, Sol y Sereno. Era una urbanización nueva, los árboles no habían crecido. Que yo creo que deberían darle mejor trato y ponerle un paraguas de playa, jugo, termo con café y todas esas cosas. Y además, era en bicicleta que andaban. Y cuando yo salía Ellos eran de las secretas. sí, y cuando yo salía en mi Volkswagen, ahí iban atrás, digo, traten mejor a su gente. Entonces, fuimos donde Denivar y me dijo, ¿por qué tú dices que te estamos vigilando? Digo, ¿por qué me estás vigilando? Después de eso, otra persona que me dio la misma información que me dio Juan Bosch, después de eso, se descubrió que sí lo había. Había extranjeros ahí. Y entonces me fue a ver un oficial de la policía que lo mandó de Inivar, que me dijo, no serán extranjeros los que le están haciendo asomo a usted. Digo, no me voy a coger ese cuento, son de la policía. Yo estaba convencido de eso, pero era verdad lo que él me estaba diciendo y yo no se lo creía. Había algunos extranjeros. ¿Qué parece que lo buscaron? Y y ese es uno de los tantos episodios de los que hemos conversado. Pero de la prensa escrita y de ese periodo de los 12 años, usted se va a la televisión. Y mucho tiempo después. ¿Cómo se da ese tránsito hacia la televisión? Sobre todo unas generaciones más jóvenes, comenzamos a verlo en el show del mediodía, en Punto Final. Sí. ¿Cómo hacer ese tránsito hacia la televisión y además usando otras técnicas para hablar de la actualidad? Fruto de la misma represión y de las amenazas y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo me inventé hacer un periódico en Santiago. En mi pueblo, yo quería hacer un periódico moderno. Entonces yo mismo hice un estudio de factibilidad. Y fui a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago, porque esa entidad fue la que le dio origen a la Universidad Católica Madrid Magistra,
a la primera asociación de ahorro y préstamo que fue la Cibao, al Instituto Superior de Agricultura, en fin, a cantidad de proyectos importantes. Y dije, bueno, un periódico en Santiago. Yo no tengo 4 pesos en los bolsillos para hacer un periódico. Pero esa asociación ha demostrado. Y fui, se lo planteé y les gustó y decidieron apoyarme. Entonces, hicimos el periódico. Pero luego, el dinero lo pusieron ellos, obviamente. Entonces después querían manipularme a mí. Después quisieron, cuando vino ya la campaña del 81, santiagueros estaban con Salvador Jorge Blanco y querían que yo convirtiera el periódico en un boletín de la cosa que se llamaba la avanzada electoral. Entonces, yo me río de algunos periodistas que después decían, chilones del PPH, que yo qué. Yo nunca le he hecho caso a eso. Pero me divertía porque resulta que yo nunca he tenido simpatía, pero sí antipatía política. Balaguer, por la cantidad de muertos y de cárceles y de destierros. Y en esa campaña, en el 81, Balaguer comenzó su campaña en un mitin en Puerto Plata. Y yo mandé a cubrirlo, obviamente, es importante, y fue la noticia principal. Pero el empresario, el abogado que estaba de presidente del Consejo de Administración, pues se atrevió a ir donde mí esa noche y llevarme una foto donde se veía poca gente del meeting, que él se llevó un fotógrafo sin decirme para hacerla. Pero yo siempre le digo a los camarógrafos o fotógrafos, según donde ellos trabajan, me toman fotos desde los ángulos donde se vea más gente, de todos. Y entonces yo siempre veía la foto donde se viera más gente, de cada partido. Como le decían los reporteros, nadie me calcula multitudes, de que un meeting de más de 200,000 personas, no, usted no lo contó. Yo nunca he dicho cuánta gente había en un meeting, ¿para qué? Entonces, porque además no es verdad que tú sabes. Entonces, yo dije, no, esa no es la foto de primera, la foto de primera tengo yo aquí. Y se veía una multitud. Y se puso bravo, digo, óyeme, tú eres el presidente del Consejo de Administración de esta empresa, el director del periódico soy yo. Yo soy el que sé qué foto que va y qué contenido va en el periódico. Ese fue un punto en que rompimos hasta que me votaron del periódico que yo ideé, organicé, saqué, iba muy bien, y Jackie Núñez me llamó y me dio trabajo en el show del mediodía. Entonces me hicieron un gran favor. Claro, pensaban que me estaban haciendo una gran maldad, pero me hicieron un gran favor. ¿Cómo fue ese periodo del show del mediodía? ¿Y de quién es la decisión de usar la décima como un recurso que está dentro de sus múltiples talentos, como recurso para hablar de actualidad? Además, yo no me imagino en ese programa donde el repentismo estaba en todos los puntos del libreto de ese programa, gente haciendo humor, cómo cae. Narcisazo era compañero mío ahí también. Mira, eso fue idea de Jackie. Ya éramos amigos. Y entonces, le agradezco muchísimo a Jackie. Incluso he llevado a mis hijos a sus tumbas a decirles a ellos lo que yo les agradezco. Entonces, no, estábamos a chercha, tú sabes, y a menudo había una guitarra, un sancocho y un trago. Y a veces yo me ponía a improvisar estrofas, relajando a los que estaban ahí. Y lo pasaba muy bien. Y un día de esos, Jackie me dice, yo escribía una columna en el periódico La Noticia, se llamaba Pintero. Jackie me dice, ¿tú serías capaz de hacer un comentario diario en el show del mediodía con el mismo estilo en que tú escribes Pintero? Y yo dije, sí.
Me dice, ¿y tú serías capaz de terminarlo siempre con una rima, sean redondillas, cuartetas o décimas? Y yo dije, sí. Eso fue un sábado. Me dijo, tú comienzas el lunes en el show del mediodía. Y poco tiempo después Jackie se fue entusiasmando y entonces me puso de productor de su programa otra vez con Jackie. Y entonces eso fue una época de rescate económico para mí, tú sabes, porque alcanzaba. Bueno, pero a propósito de ese tema, los periodistas ejercen una influencia precisamente sobre un grupo de personas muy grande. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que conocemos como ética periodística, mantener la ética en el ejercicio profesional del periodismo? La ética es la ética en el periodismo, en la medicina, en la ingeniería, en todo. Pero particularmente a mí me parece que el periodismo es ideal para personas que quieren contribuir con el bien común, de tener una sociedad más respirable, más justa. Porque influye, si se dicen las verdades, si se describen las situaciones reales, pues la gente puede adquirir más conciencia. Y la mejor manera de vivir es cuando todos vivimos un poco mejor. A propósito de eso, y usted acaba de decir, yo no puedo ejercer mi profesión de una manera distinta. En el pasado reciente lo vimos involucrarse con algunos temas, digamos que de una manera diferente. ¿En qué sentido? Me refiero al 4%, por ejemplo, a lo que ocurrió con el movimiento de la Marcha Verde. Usted siempre ha tenido un discurso en contra de la corrupción, pero en estas dos ocasiones, en estos dos momentos, lo vimos prácticamente convertirse en un activista, en un participante de las manifestaciones. ¿Qué impacto tuvo eso en su carrera? Una, y dos, ¿cómo manejar el ejercicio periodístico y a la vez participar como lo hizo con estos dos momentos importantes dentro de la vida y de la historia reciente de la República Dominicana? Bien, sí. Yo lo que hice fue tratar de cumplir con la responsabilidad, además de comunicador, la responsabilidad de ciudadano. Tú nunca me verás, por ejemplo, promoviendo una candidatura, promoviendo un candidato, promoviendo un partido, promoviendo un gobierno. Pero cuando se trata de temas que se refieren al bien común, sobre todo cuando ese bien común no está bien, lo hago 1000 veces. Participé en la lucha del 4% porque es evidente que era una causa justa y además necesaria. Y lo de la justicia independiente también. Llevar un tema a la conciencia de la gente es poniéndole ese aderezo del humor. Usted fundó dos revistas que usaban el humor. Sí. Son DDT y Tirabuzón. Y la hacíamos en esta casa. Tengo mucho tiempo viviendo en esta casa. Entonces, Narcisazo venía y nos fajábamos los dos y hacíamos la revista Tirabuzón. Yo hacía las caricaturas y una buena parte del contenido escrito. Y Narcisazo, muchísimas secciones brillantes como siempre. Yo tenía mucha admiración a Narcisazo. Además, qué clase de buena persona, tú sabes. Una etapa inolvidable. Ahí hacíamos muchas críticas, pero siempre con humor. Hay algunas cosas que él escribió que para mí son inolvidables. Una doña fue arrestada porque al oír reelección le surgió esta exclamación, pero qué cruz tan pesada. Fue llevada, como es norma, hasta el servicio secreto y allí un oficial molesto la interrogó de esta forma: de manera, doña Flor, que estaba usted pronunciada diciéndole cruz pesada al gobierno del doctor. La doña, por lo asustada, perdió la calma y el tino y buscando una coartada le dijo en tono muy fino: no
no es que la cruz sea pesada, es lo largo del camino. Entonces, fue una época inolvidable para mí trabajar con Narcisazo. Y el humor sirve para que la gente entienda mejor su situación de una forma diferente. Claro que sí. Y la otra revista la dirigía yo solo, que era DDT, pero con la colaboración muy cercana de Freddy Veragoico y la colaboración también con artículos que escribían Coquín Victoria, Felipe Polanco Boruga, y varias personas más, Alexis Peña, ay Dios mío. Yo recuerdo que para el año 2001, más o menos, se comenzó un debate. Con la proliferación de los medios digitales, se decía que la prensa escrita, impresa, iba a desaparecer. Vaya, al día de hoy seguimos teniendo ambas cosas, pero ha crecido el Internet, Claro. han aparecido nuevas plataformas de comunicación, nuevos modelos, y usted precisamente hace poco, en el año 2022, tras 25 años, dirigiendo, produciendo el programa El Día, se retira de su aparición diaria en este programa, aunque sigue haciendo colaboraciones, y ahora tiene un proyecto en plataformas digitales, sobre todo en YouTube. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición y cuáles son sus aspiraciones ahí? Bueno, no tengo mucho tiempo haciéndolo, pero me satisface mucho. Es una nueva herramienta con la facilidad de que son medios instantáneos y que llegan a todo el mundo. Se necesitan más profesionales. Algo que usted entienda que es una tarea pendiente. Bueno, primero, siempre lo digo, porque lo siento muy profundamente, muy agradecido del mundo. Qué bien me ha tratado. Y me parece que me ha dado la oportunidad de contribuir a mejorar la sociedad. Y ya, yo estoy pago con eso. Y mientras esta maquinita esté funcionando, voy a seguir haciendo eso. Tengo un par de novelas históricas, de temas históricos, en un bolsillo por ahí voy a desglosar. Muchas gracias por habernos permitido sostener esta conversación con usted para este programa especial de Reservas del Periodismo Dominicano. Los dominicanos tenemos un lujo al contar con usted como periodista que ha desarrollado esta profesión, no solamente con muchísimo talento y utilizando todas las herramientas que hemos mencionado aquí, sino con la entereza, con la dedicación, con los niveles éticos que ha mantenido durante todos estos años. Usted es un ejemplo para todos nosotros. Amigos, ustedes acaban de recibir el testimonio imparcial de una hija mía. Con muchísimo orgullo y a mucha honra. Además, espero que todos ustedes hayan podido aprovechar esta conversación. Aprenderemos más en el futuro. Gracias, Uchi. Gracias a ti.